Buenas tardes, jóvenes. En clases pasadas hemos visto ya las aplicaciones del teorema de los residuos y los residuos en general al cálculo de integrales complejas e integrales reales. Ese es un tema que no se acaba con lo que hemos hecho, pero ya a partir de lo desarrollado, ustedes pueden encontrar el camino para ver otros casos particulares que encuentren en la medida que van avanzando. Vamos a ver ahora otro tipo de residuo, el denominado residuo logarítmico. Nosotros vamos a decir lo siguiente: sea que en la región G está definida la función analítica f de z. Vamos a asumir de que es una función univalente. Nosotros ya hemos visto que las funciones complejas tienen la característica de que, dependiendo del argumento que tienen, pueden tomar el mismo valor. Está bien, pueden tomar el mismo valor si el argumento tiene con dos argumentos distintos que tienen la diferencia de 2pi. Entonces a eso nos referimos con univalente. ¿Está bien? Esto en todo o en toda la región G, excepto en un número finito de puntos singulares. Hasta acá no hay nada que se diferencie de lo que hemos visto anteriormente. K va desde 1 hasta P. Tal que todos los Z sub K son polos. Polos en general pueden ser de primer orden como de orden superior, ¿está claro? En el caso más sencillo vamos a considerar los que son polos simples, pero no se limitan a eso. Asumamos que en la frontera de la región G no hay ceros ni puntos singulares de f de z. Y consideremos la función auxiliar siguiente. Vamos a tener phi de z va a ser igual a f' de z sobre z, sobre f de z. Entonces tenemos esto. Esta función tiene un número finito de puntos singulares, los cuales todos ellos son polos. En la frontera no tiene ceros ni puntos singulares, significa que todos se encuentran dentro de la región, es decir, esto es G y tenemos Z1, Z2, Z sub P.
todos están dentro, no hay ninguno que se encuentre aquí afuera, ni tampoco hay ceros, ¿está claro? Ni tampoco hay ceros en la frontera. Eso es lo que nosotros tenemos. A esto que está acá, con frecuencia, se le suele llamar derivada logarítmica. ¿Está bien? De esta función f de z. Es un nombre que se suele dar. Derivada logarítmica. Eso entendiendo, jóvenes, si ustedes tienen el logaritmo de una función f de z, vamos a ponerlo si no f de x simplemente. Si ustedes toman la derivada, obtienen primero la derivada del logaritmo 1 sobre f de x multiplicado por la derivada del argumento f' de x. Esta es la justificación de la denominación de derivada logarítmica. ¿Está claro? Entonces aquí ustedes tienen que este phi de x es igual a la derivada de este logaritmo. De ahí viene el nombre. Entonces, a esto se le llama derivada logarítmica y es una función auxiliar para esta construcción que estamos haciendo. Entonces, los residuos de esta función phi de z, es decir, de esta derivada logarítmica, en sus puntos singulares z de m. Aquí vamos a tener en cuenta de que el m toma valores desde 1 hasta un m. Se denominan residuos logarítmicos de la función f de z. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la función que tiene estos residuos, ¿está bien? El residuo logarítmico no es el residuo de la función, sino el residuo de esta, que es la derivada logarítmica de la función f de z. Y a eso es a lo que se le llaman residuos logarítmicos. Bien, entonces, vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo determinamos cuáles son los puntos singulares de esta phi de z? ¿Está bien? Es lo que debemos de hallar. Determinemos los puntos singulares de esta función angular phi de z. ¿Por qué? Porque sus puntos singulares son con respecto a los cuales vamos a hallar los residuos. Entonces, de las propiedades generales, teniendo en cuenta que phi es igual a f' sobre f, vamos a tener en primer lugar de que los puntos singulares van a ser cuando f sea 0. Y también voy a tener puntos singulares en los mismos puntos singulares de f. Entonces, de las propiedades generales, de las funciones
analíticas, podemos afirmar que los puntos singulares de esta función phi de z serán los ceros. ¿Está bien? Serán los ceros. Un momentito. S, Z, y le voy a poner algo así, con K igual a 1 hasta N, y los polos, aquí simplemente es Z de K igual a 1 hasta P, es lo que hemos visto acá, ¿está bien? Estos son los polos y adicionalmente los ceros. A esto ambos de la función f de z. Entonces eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, significa, jóvenes, que si los puntos singulares de phi van de 1 hasta m, entonces m debe ser igual a n más p. A n más p. Lógicamente, salvo que alguno de los puntos singulares se convierta en un cero. En ese caso, podríamos tener uno de orden superior. Bien, entonces ya hemos identificado cuáles son los puntos singulares. Hallemos los residuos. Hallemos el valor de los residuos de la función phi de z. En cada uno de sus puntos singulares. Bien, aquí vamos a comenzar por lo siguiente. Sea que z es igual a un z tilde de k, es decir, a uno de estos puntos. ¿Está bien? Y es un cero de orden n sub k de nuestra función f de z. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. En este caso, vamos a poder decir de que el f de z es igual a un z menos z sub k a la n sub k por un f1 de z, donde este f1 de z, en todo caso de z evaluado en z sub k, es diferente de 0. Es decir, si este es un polo de este orden, de z, significa que esto, o un cero de este orden, significa de que tiene que tener esta forma. ¿Está bien? Si yo evalúo este f1 en este punto, obtengo un número diferente de 0, significa que es un valor correcto que yo lo puedo tomar para este f1. Entonces, hallemos phi de z en el punto z igual a z sub k, o en sus vecindades. Bien, aquí ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente: phi de z es igual al logaritmo natural de f de z, y todo esto prima.
y todo eso prima. Esto es igual a n sub k, logaritmo natural de z menos zk prima, más logaritmo natural de f1 prima. Y esto va a ser igual a lo siguiente. Cuando derivamos esto, obtenemos n sub k sobre z menos z sub k más f1 prima evaluado en z sobre f1 de z. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Para esta función, cuando z es igual a z menos k, tenemos un polo de primer orden. ¿Está claro? Tenemos un polo de primer orden. Entonces, este valor z menos z sub k es polo de primer orden de esta función auxiliar phi de z. Entonces, si queremos hallar ya el residuo logarítmico de f de z, tenemos que hallar el residuo de esto, que es un polo de primer orden de esto. Entonces, vamos a tener que el residuo, voy a escribirlo de esta forma, de f' de z sobre f de z, cuando z tiende a z sub k tilde, esto va a ser igual a simplemente n sub k. Simplemente esto, todo esto desaparece. Es decir, el residuo es igual al orden del polo. ¿Esto quedó claro, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Profesor. Sí, dígame. ¿Ese phi de z es igual a logaritmo de periano de f de z y es la derivada de eso o a esa expresión de aquí? ¿A cuál de las dos? Es lo mismo. Si sacas tú el logaritmo neperiano fz, su derivada, obtienes esto. 1 sobre f de z por la derivada del argumento, que es f de z. Entonces, si nosotros tenemos de que, o sea, el residuo en un cero de la logarítmico en un cero de la función f de z es igual al orden del cero. ¿Está claro? Al orden del cero. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa si es que es un polo. Sea que S, Z sub K es un polo de orden P sub K de nuestra función f de z. Entonces, si es un polo de ese orden, tenemos que f de z es igual a un f1 de z sobre z menos z sub k a la p sub k, con f de 1 de z sub k diferente de 0. ¿Está bien? Entonces, nosotros aquí lo que vamos a tener es lo siguiente. De nuevo, en primer lugar, phi de z va a ser igual a menos p sub k sobre z menos z sub k más
f1' evaluado en z sobre f1 en z. Luego tomamos el logaritmo, o sea, tomamos su residuo y vamos a tener en este caso que el residuo de f' de z sobre f de z, cuando z tiende a z sub k, es decir, a un polo, esto es igual a menos p sub k. ¿Quedó esto entendido, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Entonces, esto es el potencial logarítmico. Bien, vamos a ver un teorema que se puede demostrar con esto que nosotros acabamos de demostrar. Teorema. Sea que la función f de z es analítica en la región cerrada, está bien, cerrada G, excepto en un número finito de puntos singulares. Que se encuentran dentro de G. Son puntos singulares aislados, por si acaso. ¿Está bien? A ver, vamos a ponerlo esto así mejor. Z sub k, que se encuentran dentro de esa región G. Los cuales son polos. Y sea también que esta función, la misma función f de z, no es cero en ningún punto de la frontera de esta región G. El mismo caso anterior. Entonces, con estos considerandos, nosotros vamos a decir, entonces, la diferencia entre el número total de ceros y el número total de polos de la función f de z en esta región G se determina por medio de la siguiente expresión. N menos P es igual a 1 sobre 2pi i integral con respecto a la frontera orientada positivamente de f' de psi sobre f de psi
de psi. Donde este es el número total de ceros y este es el número total de polos. Bien, jóvenes, no voy a hacer la demostración, pero la demostración se reduce a lo que acabamos de hacer. Es decir, ten en cuenta de que el número de ceros, eso está asociado con el orden, esto también, y esto no es otra cosa. Esto al momento que lo calculamos es igual a 2 veces pi por el residuo que me da justamente esta diferencia. ¿Está claro, jóvenes? Bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? En este caso el número de polos es K. El número de polos es P. Es que arriba coloca un número finito de puntos singulares ZK, los cuales son polos. Ya. Lo que pasa es que estoy haciendo mención a esto. ZK donde K va de 1 hasta P. O sea, K es el índice. Debe tomar ciertos valores. ¿Está bien? Y eso es lo que nosotros tenemos acá. A ver, la demostración es bastante sencilla, jóvenes. A ver, vamos a hacerlo, creo, mejor. Rápidamente. No, aquí. Aquí nosotros tenemos lo siguiente. Voy a tomar la integral por este contorno positivo de este phi de psi de psi es igual a 2 pi por la sumatoria m igual a 1 hasta m, los residuos de phi de z cuando z es igual a z sub m. Esto, por lo que acabamos de comprobar, es 2 pi sumatoria k igual a 1 hasta n de n sub k menos sumatoria k igual a 1 hasta p sub k. Esta suma que está acá es este n mayúscula, este p que está acá es este p. Entonces nosotros vamos a tener 2 pi n menos p, con lo cual n menos p es igual a 1 sobre 2 pi por este integral, pero esto es justamente esto que está acá. Listo, esa es la demostración del teorema, con eso queda demostrado. ¿Eso está entendido? Sí. Muy bien. Esto es, jóvenes, lo que tiene que ver con el residuo logarítmico.